como también en esta mesa hay diferendos entre Carmen y el maestro Natividad, porque le quita la palabra siempre, Natividad, te damos el derecho de hacerlo. Bueno, primero está el asunto económico. Yo creo que es Hacienda, con todos los datos técnicos, quien debe poner los precios de un bien público. O sea, no creo que tenga que ser una negociación de un regateo, así como el mejor postor. Hacienda tasó el valor de esta banda de la que estamos hablando en aproximadamente 1.200 millones de dólares. Bueno, pues eso es el costo. Y entonces el particular que quiere entrarle tendrá que proponer. Si no lo hace, el gobierno tiene la facultad de rescatar ese espacio porque está siendo subutilizado. Y también tiene la facultad legal de licitarlo abiertamente para que sea el mercado el que ponga el precio. Entonces no veo yo por qué esta negociación, ¿verdad? Porque entonces cae otra vez en el terreno los favores personales, ¿sí? A cuánto vale, a cómo te la voy a dejar y qué me debes a cambio de este favor. Porque son chantajes de un lado y de otro. De los dos lados, esa es la parte dramática, ¿no? Ahora, el gobierno no tiene por qué en un comunicado público descalificar a un ciudadano que podrá no tener razón, pero para eso están los tribunales. Y sobre todo un empresario con ese prestigio. Bueno, a cualquier ciudadano, aunque sea un albañil, o sea, no tiene derecho, pues. O sea, no, pero estamos hablando de mucho dinero para el país. En un comunicado le dice que calumnia, que difama, que tergiversa y que engaña. O sea, le pone 4 adjetivos, ¿no?, a un ciudadano que está difiriendo de lo que el gobierno quiere hacer. Y luego mandan a Lozano al debate, que se ha caracterizado por ser un porro, ¿no? Es un golpeador. O sea, Lozano, en su estilo histriónico, su gran mérito es ser amigo del presidente en la carrera de Derecho, y es un vil porro, y lo mandan a tratar de apagar un fuego donde se para. Y lo incendia más. Parece piromaniaco, ¿no? Donde se para, incendia, ¿no? Entonces más enturbia el tema. Y bueno, yo quisiera insistir en que tiene que haber una revisión de la ley de medios. O sea, este país no puede seguir sujeto a los grupos fuertes de poder. Efectivamente, Televisa y TV Azteca se están frotando las manos, ¿no? Que esto termine mal para ellos poder también hacerse de una parte más de esta o que Carlos Slim, ¿no? O que Carlos Slim entre con la tercera opción, ¿eh? Y lo maneja Joaquín Vargas, ¿no? Cuando dice que le dijeron, ok, va para ti, siempre y cuando no te pongas aquella alianza que estaba haciendo Yusacel y Televisa. A eso es lo que vamos a ver. El contexto de hoy del discurso que tiene el Partido Acción Nacional y el resto de los partidos políticos que no fueron favorecidos, por ejemplo, el pasado 1 de julio, es el tema de la democratización de los medios. ¿Cómo puedes tú, hoy como gobierno federal, hablar primero? Gustavo Madero hace unos días estuvo en entrevista con Carmen Aristegui y hablaba del tema de la democratización de los medios. ¿Cómo puede uno entender un buen discurso de esa magnitud cuando estás haciendo todo lo contrario en el escenario práctico? Como gobierno federal estás evitando que justamente este grupo, que es un grupo individual, es un grupo aislado de los, podríamos decir, de TV Azteca, de Televisa, y que hoy se le está dando la oportunidad de que pueda crecer ese tipo de escenarios, ese tipo de grupos aislados y que manejan sus propios modelos de principios y en base a su óptica son críticos, son analíticos. ¿Cómo puedes tú traer un discurso de esa magnitud si en lo práctico estás haciendo todo el sentido contrario? No puedes hablar de un sentido de democratización de los medios cuando en la práctica estás haciendo mal absolutamente las cosas. Entonces, yo creo que no más va en el sentido de democratizar o de revisar el tema de la legislación, sino va más en el sentido de que verdaderamente el discurso pase a la vida práctica y se pueda analizar y se pueda contextualizar en los hechos una situación así. O que esta bola que se está haciendo cada vez más grande pase al nuevo gobierno y le toque lidiar con esta bronca, que no es tan fácil, ¿eh? Le estás recogiendo un bien público a alguien para que en determinado momento pues lleguen los dos principales que tienen el poder económico en el país y se repartan el botín. O sea, eso no es democratizar los medios. Aquí digo, es evidente que uno de los problemas graves de este país son medios de comunicación, definitivamente. Esta concentración que se ha dado y que además ha permitido que no solamente crezcan, o sea, se hablaba hace rato de que, bueno, que obtengan una prestación, una contraprestación, una ganancia por la explotación. No, aquí los hacemos archimillonarios. Sí. Y luego ese poder que tienen lo van diversificando, entonces se convierten en empresarios de juegos, por ejemplo, como Televisa
los tiene y demás, bueno, y nos vamos enredando más. Pobre país en donde la opción de oxigenación de los medios es que llegue Carlos Slim. Sí, claro. ¿Qué sería el tercero en disputa, ¿no? O sea, vas en sentido contrario totalmente al discurso del tema de la democratización de los medios. Pero Carlos Slim ya le está entrando a Estados Unidos, ya es dueño en Austria una también. Pero sabes que al final del día, en este diferendo, no pierde Joaquín Vargas. Él es el que está exhibido. El que pierde es el consumidor. Revuelto, ganancia de pescadores. El que pierde es el consumidor. Porque vas a tener, hace muy poco Reforma en su página de negocios lo exhibía, el mercado, el sector del mercado más concentrado es el de los medios de comunicación. Tan es así que nosotros tenemos 11 millonarios en Forbes, en la lista de Forbes, en el pináculo de los millones a nivel global, y hay muy pocos europeos. Y no es casual que más de 5 dueños de medios de comunicación. ¿Es donde está Chapo Guzmán también? Sí, mucho más abajo. 800 y tantos. Mucho más abajo. Pero al final del día, me parece que también es una cuestión de con qué rasero mides a los concesionarios. Porque si hablamos de subutilización de la banda de 2.5, habría que preguntar cómo están el resto de los concesionarios. Claro, eso sería de salud pública evidente. No sé si la gente que nos esté viendo, estos aparatitos fallan bastante. No sé si a ustedes, a mí, al menos se me cortan 5, 6, 10 llamadas diarias. Y no tiene que ver con los aparatos, no hay tiene que ver con la falta de inversión en el sector, en infraestructura. Pero fíjate lo que necesita, nada más, permíteme, nada más se necesita al año 10,000 millones de dólares de inversión en infraestructura de telecomunicaciones para tener un mejor servicio. Claro. ¿Qué incentivo pueden tener empresas como Telefónica, Movistar, como otras competidoras como Axtel, si más del 80% del mercado lo detenta el grupo de Telmex y de Telcel? Pero además se les exige que, a pesar de que ellos tienen a lo mejor un 20 o 25% del mercado, inviertan lo mismo que se le pide a Carso. Entonces, también la posición de Carlos Slim es, bueno, si quieren participar, si quieren un pedazo del pastel, que le inviertan en un mercado donde él tiene el 80%, me parece que es el perro que se corretea y tratando de morderse la cola. Entonces, creo que el tema de fondo es también esta parte regulatoria en la que tenemos un gobierno muy débil frente a los oligopolios de los medios, que no solo no mide con el mismo rasero cómo se comportan uno y otros concesionarios, sino que vive aterrado por enfadarlos. El poder político hoy vive aterrado por enfadar al poder de los medios. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, y creo que el 2012 lo dejó muy claro, que hoy el principal activo de la política está en la capacidad de estar en la pantalla. Entonces, en función de eso también se tasan las carreras políticas, y de ahí que no hay, creo, un solo incentivo para un marco regulatorio que dejara mejor parado al gobierno, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Ahí, vaya, no se nos puede olvidar la cuestión esta cuando van los medios de comunicación al Senado. Y bueno, hasta la maestra Pati Chapoy, don Pedro Ferriz, apóstol de la democracia y demás, o sea, fue a decir cómo se atreven a sentirse ustedes dueños del país cuando los dueños somos nosotros, o sea, casi, ¿no? O sea, ese es un ejemplo muy claro que no se nos debe de olvidar de cómo se manejan los medios en este país, ¿no? Algunos medios, ¿no? Ahora, hablaba Pepe del tema de la competencia. ¿Cómo vamos a poder tener, por ejemplo, un servicio de calidad cuando, por ejemplo, si vamos a analizar el contexto en Finlandia, por ejemplo, al servicio público tan solo el sistema de internet, que cuesta muy barato, 50 veces menor al costo que hoy los mexicanos recibimos un servicio, por ejemplo, de banda ancha de internet. En Finlandia te ofrecen 25 gigas de velocidad, por ejemplo, en tu servicio de internet, y te sale extremadamente económico. O sea, el grado de competencia es muy bajo. Y estos aparatos, como dice Pepe, la verdad, llegan a fallar permanentemente. El servicio es de muy baja calidad y pagas un servicio muy caro en el país. Creo que esa parte es lo que tenemos que analizar los mexicanos, que no estamos sintiendo beneficio en esto. Pero ahora bien, Vargas
hablaba en su conferencia de prensa que ya tenía, bueno, que había varios planes. Por ejemplo, estaba el de Alejandra Sota, que era un planteamiento que le habían generado, estaba el del subsecretario Lavarría, había otro proyecto en ese contexto, y ya él había presentado un proyecto, una carpeta de cómo se iba a ofrecer los servicios, en donde se iban a involucrar a 4 socios que iban a invertir en el tema de la banda ancha y que se iba a poder democratizar el capital de la empresa de multimedios, de MBS. Creo que es una parte importante que no podemos tampoco desdeñar, porque a ver, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trae una versión, pero a mí también se me hace que es una versión parcial al lado de lo que verdaderamente se salió en la conferencia de prensa el director general de multimedios y que al final de cuentas lo que puede de Multivisión, de Multivisión, y que al final de cuentas lo que puede dejar entrever que sí hay, como dicen, o sea, sí se fortalece y se robustece aún más el tema del chantaje que al final de cuentas está haciendo el gobierno federal y del otro lado también. Pero al final, Roberto, lo pongo en la mesa, el problema es que hay grupos que tienen el control total y absoluto de los medios de comunicación y no permiten la competencia. El duopolio televisivo. Y cuando no permiten la competencia, pues tenemos como el celular tuyo que está defectuoso. No el mío. El de todos. El de todos. Padecemos pésimos. Porque no tenemos opciones. Cuando Andrés Manuel López Obrador atina en el diagnóstico de que somos un país con tantos oligopolios o monopolios que impide que el gobierno sea gobierno. Finalmente el gobierno parece ser que termina siendo un gerente de Televisa, de TV Azteca, de Telcel. Lamentable, ¿no? Entonces, por eso blindas a un presidente de la República, para que esté más allá de los intereses legítimos e ilegítimos de la sociedad, y por eso le das tanta fuerza y tanto poder, y por eso lo blindas para que se jubile y se vaya a vivir su vida sin ninguna restricción, para que pueda tomar las decisiones que debe de tomar, ya no pensando en el futuro. Porque ella ni se va a reelegir, ni puede ser nada, ¿no? Es un ciudadano que sirvió y que ahora se va. Y yo esperaría que un presidente esté a esa altura de su cargo, ¿no? Que si Felipe Calderón considera que tiene que dar un zarpazo porque debe darlo legalmente a los grupos de poder, en este caso de comunicaciones, que lo dé sin ambajes y que pague el costo que se tenga que pagar, ¿no? Porque para eso es un presidente, ¿no? ¿Sí? Y ya al final de un sexenio, a lo mejor suena lógico. Sí, pero ¿cómo es que empiezas con el más crítico? Es decir, en este esfuerzo que dice Nati, me parece que tendría que ser el mismo rasero para todos. Habría que preguntarnos qué tan subutilizado está el espacio radioeléctrico que tienen otros concesionarios. Es decir, la idea de empezar por el más crítico y con la añadidura de Javier Lozano y su peritaje técnico de si la recontratas te vas a la chingada, con todo respeto para nuestro auditorio. Sus cubetas de gasolina son las que apagan la refería al rancho de López Obrador. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.